Imagina trabajar día y noche, darlo todo, y aún así sentir que el dinero desaparece entre tus dedos. Esa es la historia de Catalina, una joven emprendedora en Valencia que perdió casi todo en su café, enfrentó robos y días de miedo absoluto. Cada noche, mientras veía cómo su esfuerzo parecía no servir de nada, sentía que la vida la estaba derrotando. Pero un encuentro inesperado y un simple método cambiaron su destino para siempre. Hoy quiero contarte cómo Catalina logró transformar el desastre en éxito, cómo aprendió a controlar su dinero, su negocio y su vida, y cómo tú también puedes tomar decisiones que cambien tu futuro financiero y personal. Si eres nuevo aquí, este canal está lleno de historias reales, motivadoras y educativas que te enseñarán lecciones de vida, valores, finanzas y superación. Así que antes de continuar, suscríbete, activa la campana y prepárate para vivir con nosotros esta historia de suspense, lucha y triunfo que te hará reflexionar sobre tu propio camino. Había un frío silencioso en las calles de Valencia aquella mañana. La brisa recorría las aceras vacías, y los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar las nubes grises. Catalina, de 29 años, caminaba con pasos lentos, con la mirada fija en las llaves que sostenía con fuerza entre sus manos. Hoy no era un día común, había aprendido que algunos días parecían traer consigo toda la incertidumbre del mundo. Su pequeña cafetería, que había comenzado con tanto entusiasmo hace apenas un año, ahora se sentía como un peso imposible de cargar. Un año atrás, Catalina había tomado la decisión más valiente de su vida, dejar su trabajo seguro en un restaurante de Valencia y apostar por un sueño propio. Un negocio que le permitiera estar más cerca de su hija, Jovita, de 8 años, y a la vez construir algo que fuera completamente suyo. Al principio, todo parecía prometedor. Los clientes eran amables, algunos incluso se convirtieron en habituales. La idea de poder servir un café caliente y una sonrisa cada mañana le llenaba el corazón de orgullo. Pero la realidad no tardó en golpearla. Los gastos eran mucho más altos de lo que había calculado. Cada reparación de máquina de café, cada paquete de granos, cada factura de luz y agua parecía devorar sus ganancias antes de que siquiera pudiera disfrutar de ellas. Catalina se encontraba trabajando largas jornadas, desde el amanecer hasta el cierre, apenas dejando espacio para respirar, y aún así, a veces, apenas tenía suficiente para cubrir los gastos básicos de la cafetería y de su hogar. Esa mañana, al llegar a la puerta de su cafetería, sintió un frío diferente. La puerta estaba entreabierta, y un miedo inexplicable la recorrió. Sus pasos la llevaron hacia adentro, y al ver el interior, todo lo que había construido parecía desmoronarse en un instante. El vidrio de la vitrina estaba roto, las mesas y sillas desordenadas, el registro de caja vacío. Toda su inversión, toda la energía y el esfuerzo de un año entero, habían desaparecido en una sola noche. Catalina se quedó paralizada, sin aliento, con la realidad golpeándola con una fuerza que nunca antes había sentido. Se sentó en el suelo, junto a los pedazos de cristal, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia. Pensó en Jovita, en lo que le diría, en cómo explicaría que su mundo, que su seguridad, había sido arrancada de un solo golpe. Por un instante, sintió que todo su sueño se desvanecía, que el esfuerzo de meses había sido en vano. Y entonces, una voz en su interior le recordó algo que había escuchado de su antigua amiga y mentora, Ramona, una mujer mayor, con experiencia en finanzas y negocios, que había aparecido en su vida justo cuando Catalina más necesitaba guía. Ramona siempre le decía, Catalina, no es la cantidad de dinero que tengas, sino cómo lo manejas, lo que define tu libertad. En ese momento, esas palabras parecían un eco lejano, pero algo en ellas comenzó a resonar en su corazón roto. Catalina comprendió que llorar no resolvería nada, que la única salida era enfrentar la situación con claridad, inteligencia y determinación. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa, y comenzó a inspeccionar cada rincón de la cafetería, evaluando qué podía salvar, qué podía reparar, y sobre todo, cómo podía reconstruir no solo su negocio,
sino su confianza en sí misma. Durante los días siguientes, Catalina trabajó más duro que nunca, pero esta vez no solo físicamente, sino mentalmente. Cada decisión estaba medida, cada gasto contabilizado, cada ingrediente comprado con un propósito claro. Ramona le había enseñado un método simple pero poderoso: organizar el dinero en sobres con un nombre y un objetivo, para que cada euro tuviera un destino claro. Catalina adaptó la idea a su situación: un sobre para gastos fijos, otro para insumos y mantenimiento del negocio, y un tercero para emergencias y ahorro. Por primera vez, cada céntimo tenía un propósito, y con esa estructura comenzó a sentir que tenía un control que antes le había faltado por completo. La reconstrucción no fue rápida ni sencilla. Hubo días en que las ventas caían, en que la cafetería estaba casi vacía y la ansiedad amenazaba con consumirla. Sin embargo, Catalina aprendió a mantener la calma y a priorizar lo esencial. Vendía solo los productos que generaban más margen, compraba ingredientes en cantidades pequeñas para reducir pérdidas, y poco a poco, la cafetería comenzó a generar un flujo constante de ingresos. Cada euro ahorrado, cada decisión inteligente, le devolvía no solo dinero, sino dignidad y confianza. Pero la verdadera prueba llegó un mes después, cuando Jovita cayó enferma. Las consultas médicas y los medicamentos sumaban una cantidad considerable, y Catalina temió que todo su progreso se viniera abajo. Miró sus sobres, calculó, reorganizó, y logró cubrir los gastos sin recurrir a préstamos ni a crédito. Esa experiencia le enseñó algo fundamental: no se trata de evitar los problemas, sino de tener la preparación, la disciplina y la claridad mental para enfrentarlos cuando surjan. Aquel día, al mirar a su hija dormir tranquila, Catalina sintió una emoción que mezclaba alivio, orgullo y un renovado sentido de propósito. Comprendió que la lección más dura no había sido la pérdida material, sino la capacidad de mantenerse firme frente al miedo, la desesperación y la incertidumbre. Aprendió que la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la habilidad de levantarse y seguir adelante con decisión y confianza. Después de superar el primer gran golpe, Catalina entendió que el camino hacia la estabilidad y el éxito no sería lineal. Cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias que parecían invisibles para cualquiera que no estuviera viviendo su historia. Aprendió a observar con atención los patrones de su negocio: qué productos tenían más demanda, qué horarios eran los más concurridos, qué clientes regresaban y cuáles solo pasaban de largo. Cada detalle era información valiosa, y Catalina comenzó a usarla como una brújula para tomar decisiones más inteligentes. Ramona, su mentora, seguía siendo una presencia silenciosa pero constante en su vida. No intervenía directamente en el negocio, pero cada consejo, cada historia de errores y aciertos que compartía, se transformaba en una lección que Catalina aplicaba con cuidado. Nunca subestimes el poder de la disciplina diaria, le decía Ramona un día mientras ambas compartían un café en la pequeña terraza de la cafetería. El éxito no es un golpe de suerte. Es la suma de pequeñas decisiones inteligentes tomadas cada día, incluso cuando todo parece en contra tuya. A medida que pasaban las semanas, Catalina también aprendió a involucrar a su hija, Jovita, en pequeñas tareas del negocio. No porque necesitara ayuda inmediata, sino porque entendía que enseñarle responsabilidad, valores y resiliencia era parte de un legado que iba más allá del dinero. Jovita empezó a colocar pequeños carteles, a organizar los productos, e incluso a recibir a algunos clientes habituales con su sonrisa inocente. Para Catalina, cada gesto de su hija se convertía en un recordatorio de por qué había empezado todo, no solo para sobrevivir, sino para construir algo que les diera seguridad y orgullo. Pero la vida, como siempre, tenía más pruebas preparadas. Una tarde lluviosa, cuando la lluvia golpeaba los cristales de la cafetería y las calles de Valencia se vaciaban, Catalina notó que los ingresos del día eran apenas la mitad de lo habitual. Los clientes preferían quedarse en casa y la lluvia parecía haberse llevado con ella cualquier posibilidad de venta. Por un momento, la ansiedad quiso apoderarse de ella, pero respiró hondo y recordó sus propios principios:
cada sobre tiene un propósito, cada euro tiene un destino, y ninguna situación justifica perder la calma. Catalina decidió ajustar su estrategia. Sacó del sobre de emergencia una pequeña cantidad para preparar un lote especial de café y pasteles que ofreció a precios promocionales. Creó un anuncio rápido en redes sociales con fotos hechas por ella misma, mostrando un ambiente cálido y acogedor a pesar de la lluvia. También envió mensajes a clientes habituales invitándolos a pasar, garantizándoles que la experiencia sería diferente y especial. La combinación de creatividad, disciplina y empatía comenzó a dar frutos. Los clientes regresaron, compraron más de lo esperado, y Catalina se dio cuenta de algo profundo: el control no está en lo que sucede afuera, sino en cómo decides reaccionar ante ello. Con el tiempo, Catalina logró que su cafetería no solo sobreviviera, sino que comenzara a prosperar. Cada mes, revisaba sus sobres y calculaba cuánto podía reinvertir en el negocio sin comprometer su estabilidad financiera. Aprendió a anticipar gastos, a crear reservas y a establecer prioridades claras: primero lo esencial, luego el crecimiento y finalmente los lujos o deseos. Esta estructura le permitió no solo mantenerse a flote, sino también empezar a pagar algunas deudas que había acumulado durante los primeros meses. Una lección que quedó grabada en su corazón fue la importancia de la paciencia. Catalina entendió que la vida no siempre da resultados inmediatos y que las recompensas más valiosas llegan a quienes perseveran. Cada pequeño logro, cada euro ahorrado, cada cliente satisfecho, se transformaba en un ladrillo más para construir no solo su negocio, sino también su confianza y su independencia. Aprendió a valorar el proceso, incluso cuando parecía lento y agotador, porque cada paso firme la acercaba a la libertad que tanto deseaba. Pero la verdadera prueba de Catalina llegó meses después, cuando la cafetería sufrió un intento de robo. Esta vez, no perdió toda su inversión, pero sí se enfrentó a un susto enorme y a un daño material que obligaba a reparaciones inmediatas. Catalina sintió el miedo recorrer su cuerpo, recordándole la vulnerabilidad que había experimentado antes. Sin embargo, en lugar de rendirse, evaluó la situación con calma y determinación. Activó un seguro que había contratado, reparó los daños, y tomó medidas de seguridad adicionales. Lo más importante, no dejó que la desesperación gobernara sus decisiones. Este episodio reforzó en ella una verdad fundamental: las dificultades no desaparecen, pero la manera en que enfrentas cada crisis define quién eres y hacia dónde vas. Catalina entendió que su éxito no dependía de la ausencia de problemas, sino de su capacidad de adaptarse, de aprender y de seguir adelante con convicción. Aprendió a celebrar las pequeñas victorias y a usar los contratiempos como oportunidades para fortalecerse. Cada desafío se convirtió en un recordatorio de que la resiliencia y la claridad mental eran más valiosas que cualquier ingreso inmediato. Ramona volvió a visitarla un día, observando cómo Catalina manejaba la cafetería con seguridad y confianza. Sonrió y le dijo: «Has aprendido la lección más difícil, el dinero solo es un instrumento. La verdadera riqueza está en la disciplina, la claridad y la decisión de tomar control de tu vida». Catalina asintió, sintiendo que cada lágrima, cada error, cada noche de insomnio, había valido la pena. No era solo un negocio exitoso lo que había construido, era una versión de sí misma más fuerte, más segura y más consciente. Con cada mes que pasaba, los sobres se llenaban más que antes. El sobre de emergencias crecía, el de insumos se utilizaba de manera eficiente y el de gastos fijos estaba siempre cubierto. Catalina no solo había aprendido a manejar su dinero, sino que también había recuperado algo mucho más valioso: la confianza en su capacidad para superar cualquier adversidad. Cada día se despertaba con la certeza de que podía enfrentar lo inesperado y que incluso cuando las cosas parecían imposibles, siempre había un camino hacia la estabilidad y el éxito. Con el tiempo, Catalina empezó a notar cambios profundos, no solo en su cafetería, sino en sí misma. Ya no era la mujer que se paralizaba ante la primera adversidad, ni la madre que temía por el mañana sin un plan claro. Había aprendido a mirar los problemas a los ojos y a responder con calma,
estrategia y confianza. Su cafetería, que una vez estuvo al borde de la ruina, ahora era un espacio lleno de vida, clientes fieles y aromas que inspiraban sonrisas. Cada sobre de dinero se había convertido en un símbolo de control y libertad. El sobre de gastos fijos cubría siempre la renta, la electricidad y los impuestos. El sobre de insumos aseguraba que la calidad de los cafés y productos nunca disminuyera. Y el sobre de emergencias y crecimiento le permitía invertir en pequeñas mejoras, planificar futuros y enfrentar imprevistos sin miedo. Catalina comprendió que la verdadera seguridad no estaba en cuánto dinero ganaba, sino en cómo lo administraba y en la claridad con la que podía decidir cada movimiento financiero. Pero la verdadera transformación ocurrió en su corazón. Catalina ya no veía cada desafío como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. Cuando la cafetería sufrió un pequeño percance eléctrico, o cuando una máquina se descompuso justo antes de la hora pico, ella respiraba hondo, evaluaba la situación y tomaba decisiones racionales. Su ansiedad, que antes la paralizaba, ahora se había convertido en energía productiva. Cada pequeño triunfo, cada venta exitosa, cada cliente satisfecho reforzaba la confianza en sí misma y su capacidad para enfrentar cualquier situación. Ramona, su mentora, volvió a visitarla unos meses después. Se sentaron juntas en la terraza, mirando cómo el sol iluminaba suavemente la calle frente a la cafetería. Ramona le dijo: «Has aprendido la lección más dura, Catalina. No fue la pérdida de dinero ni el robo lo que te hizo fuerte, fue tu capacidad para reorganizarte, para tomar control y para no rendirte frente al miedo. Esa es la verdadera riqueza». Catalina sonrió, sintiendo que cada lágrima, cada noche de insomnio y cada esfuerzo habían tenido un propósito. Comprendió que la lección más valiosa no estaba en las ganancias, sino en la resiliencia, la claridad mental y la determinación. Al mirar hacia atrás, Catalina recordó los días de desesperación, las noches en vela pensando en cómo cubrir los gastos, los momentos en que Jovita le pedía algo y ella tenía que decir que no por falta de dinero. El miedo constante a que un nuevo problema la derribara. Todo eso, aunque doloroso, había sido necesario para moldearla. Cada error, cada desafío y cada caída la habían preparado para convertirse en la empresaria segura y decidida que era ahora. Jovita, su hija, también creció con estas lecciones. Aprendió que los problemas no desaparecen mágicamente, que el esfuerzo, la disciplina y la inteligencia emocional son herramientas más poderosas que cualquier dinero. La relación entre madre e hija se fortaleció, porque juntas aprendieron a valorar cada logro y a enfrentar cada dificultad con coraje. Catalina se dio cuenta de que su verdadero éxito no era solo económico, era personal, familiar y emocional. La cafetería comenzó a ser reconocida en la comunidad de Valencia no solo por el café de calidad, sino por la historia que representaba, la historia de una mujer que se negó a rendirse, que transformó la adversidad en oportunidad y que, con disciplina y claridad, convirtió un negocio en un legado. Catalina no solo estaba construyendo un futuro para ella y Jovita, estaba demostrando que con decisión y estrategia, cualquier desafío puede ser superado. Finalmente, Catalina entendió que la libertad financiera y personal no comienza cuando desaparecen los problemas, sino cuando uno decide enfrentarlos con inteligencia y control. Cada sobre de dinero era más que una herramienta financiera, era un recordatorio diario de que cada elección, cada sacrificio y cada esfuerzo cuenta. No se trataba de trabajar más horas ni de ganar más dinero, sino de aprender a manejar lo que se tiene con claridad y propósito. La lección más grande que Catalina podía compartir era clara: la vida siempre tendrá desafíos, pérdidas inesperadas y momentos de miedo. Pero la verdadera fuerza radica en la capacidad de organizarse, tomar decisiones conscientes y nunca perder la esperanza. La resiliencia, la disciplina y la claridad mental transforman no solo negocios, sino vidas enteras. Catalina había aprendido esto de la manera más dura, pero gracias a ello, había construido algo que duraría mucho más que un simple café, había construido confianza, seguridad y la certeza de que podía superar cualquier adversidad.
Hoy, Catalina mira su cafetería y ve mucho más que un negocio exitoso. Ve cada lágrima, cada noche sin dormir, cada desafío que la obligó a reinventarse. Ve a Jovita aprendiendo valores que ninguna escuela podría enseñar. Ve un futuro en el que los problemas son solo escalones hacia la fortaleza y no muros que la detengan. Y sobre todo, ve que la lección más dura, la que al principio parecía un castigo, se convirtió en el mayor regalo de su vida, la capacidad de transformar cualquier caída en una oportunidad. Y cualquier desafío en una victoria. La historia de Catalina nos recuerda algo profundo: no necesitamos milagros para cambiar nuestra vida. Necesitamos disciplina, claridad, paciencia y la decisión firme de no permitir que las dificultades dicten nuestro destino. Cada uno de nosotros puede empezar hoy, con un solo paso, una decisión consciente y la voluntad de tomar control de nuestra vida y nuestro dinero. Porque cuando la mente gana claridad, el corazón encuentra fuerza, y la vida comienza a reorganizarse desde adentro hacia afuera. Catalina cerró la puerta de su cafetería aquella tarde, con la certeza de que todo lo que había vivido la había preparado para un futuro sólido y prometedor. Su historia es la prueba de que, aunque la lección sea dura, la recompensa puede ser extraordinaria. Y que la verdadera riqueza nunca estuvo en el dinero que perdió o ganó, sino en la fortaleza que descubrió dentro de sí misma.